a México, pero en dirección opuesta a la del propósito original. Al PRI gobierno reformador entre comillas, se impone el PRI gobierno de siempre, ferrocarrileros de Valentín Campa y maestros de Otón Salazar, Tlatelolco, Ribera de San Cosme, Guerra Sucia, cárteles clandestinos y cárceles también, y Acteal, y el Bosque, el Charco, Aguas Blancas, y el territorio patrio afectado por una viruela mortal de fosas clandestinas, México. Y ocurre en tiempos anubarrados, cuando las aguas bajan turbias, que resalta la oportunidad del editorial gráfico. Recuerdo, a propósito, aquella caricatura que se publicó hace algunos años, algunos sexenios, cuyo nombre, el nombre de cuyo autor he olvidado a estas horas. Una caricatura que ilustra la clásica sesión de interrogatorio científico, como el que tal vez se haya aplicado a los presuntos asesinos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, si es que ya haya ocurrido ese hecho, que sería trágico. Allí, al sospechoso de ser sospechoso, se le administra por la nariz agua de Tehuacán con polvo de chile piquín, para luego introducirle la cabeza en el pocito santo, y cuando están por estallarle los pulmones, sacan al interrogado con la frase sacramental: habla, camión, y evítate otra golpiza. Lo decían de otra manera. Ese pudiera ser el editorial gráfico de hoy día, pero con la variante que apunta el caricaturista: calla, caramba, y evítate otra golpiza. Calla nombres y apellidos de tantísimos cómplices de los Abarca y Pineda, civiles y militares de alto y bajo rango, todos involucrados en los lodosos negocios del robo al erario público y el tráfico de droga, de los secuestros y las desapariciones, de los tantísimos asesinatos e inhumaciones, en fosas clandestinas. Calla o atente a las consecuencias. Pues sí, pero la única, lacerante verdad, el clamor de unos padres huérfanos de sus hijos, sé lo que digo, y la respuesta del de Gobernación: prepárense para todos los escenarios, para el peor de los escenarios. Por otra parte, las masas sociales, nosotros todos, llegaremos a saber algún día los nombres de todos los nombres que los Abarca y Pineda están vomitando a estas horas. En este mismo sexenio lo llegaremos a saber. ¿Ustedes qué opinan acerca de lo que está ocurriendo en este país? Compañera Isabel Macías, por favor, las señas telefónicas. Así es, y los números telefónicos son 55 36 89 89 y la ADA sin costo 01800 50 52 688. Porque ese es el signo del tiempo mexicano, uno de los personajes más valiosos del entramado político
es un presunto criminal de apellido Abarca, y por él padecen insomnio muchos otros personajes de la vida pública en este país, tanto de la iniciativa privada como de los terrenos pretendidamente religiosos, y en los politiqueros, en especial entre todos los chuchos esos chuchos de la mafia que lleva el alias de Nueva Izquierda. Y hablando de insomnios, tal vez ahora, con las aprehensiones y la confesión de los inculpados, tal vez, repito, el sueño pueda volver al hombre de los pinos, y la posibilidad de los grandes negocios que a tantos en tantos campos de la vida pública han de reportar enormes beneficios de diversa índole que se encuadran en el sistema neoliberal. Ahí, como muestra, la reforma política. Por cuanto a nuestro hombre en los pinos, aquí la noticia de media semana. En las listas recientes de Forbes, Carlos Slim está en el número 14 y la brasileña Dilma Rousseff en el 31. El presidente de México en el número 60. Aquí la noticia. El presidente de México se desplomó en un año, en solo un año, en la lista de las personas más poderosas del mundo, elaborada por la revista Forbes. El mandatario mexicano cayó de la posición 37 que ocupó en el 2013 a la 60. Una campaña de los mexicanos para exigir la renuncia de Peña Nieto, voy a repetir, para exigir la renuncia de Peña Nieto, la desaparición de los 43 normalistas, la implicación del exalcalde de Iguala y el hallazgo de fosas en Guerrero provocaron su caída en el ranking, así dice, según el texto que escribe Forbes sobre el mandatario. Peña Nieto, en su segundo año en el cargo, hizo campaña con la promesa de que iba a terminar con los cárteles de la droga y a revitalizar la economía, y que las frustraciones crecen sobre su habilidad, la de Peña Nieto, para resolver estos problemas. Así termina la nota de prensa. Ahora mismo recuerdo una escenilla de cierta película norteamericana. Esta es de hace muchos años, la recuerdo ahora, y sobre todo una escenilla en donde en el diario más prestigioso de alguna ciudad norteamericana, el periodista y un reportero caminan por la noche a lo largo de un callejón sombrío. Todo esto apesta a pudrición, dice el periodista. Huele mucho a podrido. Y como periodista dice, esta pestilencia me huele a perfume, a gloria. Eso mismo, mis valedores, eso mismo pudiera aplicarse al ambiente de la política nacional, comenzando con los burócratas de carrera que ocupan los puestos de mando del país, y los hombres del dinero, y también los jerarcas castrenses, y los Norberto Rivera y Onésimos del alto clero, y los cupulares de los partidos políticos, los concesionarios de los organismos corporativos de control obrero, que apodan, renegrido humor, que apodan sindicatos,
y los concesionarios de todos los medios de acondicionamiento social que llaman también de comunicación, sí, y los periodistas voceros oficiosos del sistema de poder. Y todo esto, el mundo que habitan apesta, apesta, y los tufos parece que les saben a pura gloria, porque en este mundo de los Abarca y Pineda, y frente a nuestros ojos, cohabitan los Montiel, los Calderón y Salinas, los Fox, Briviesca y Sahagún, los Romero de Champs y tanto deudor de la justicia que vive arropado, todos ellos arropados en la corrupción lucrativa e impune, la impunidad sobre todo. Por eso lo afirmo, mis valedores, ya nos faltaron al respeto, ya nos tomaron la medida, nos vencen por nuestra pura ignorancia, por nuestra desidia, apatía e indiferencia. ¿O qué? México va a cambiar con que quememos las puertas de las presidencias municipales, gubernamentales, las federales, porque nos pongamos a incendiar las plazas públicas. Va a cambiar el país. Caramba. Este es el mundo como el del periodista, todo apestoso a podre, a pudrición, a mundo corrompido, pero que les huele a gloria. Para gobernadores y ediles, el entramado de complicidades había sido su elemento, donde se movían como en un vientre materno que les proporcionaba cobijo y seguridad contra todo amago de justicia, de verdad, de honorabilidad. Pero primero ocurrió Tlatlaya, ese hecho atroz que una revista extranjera denunció, y más tarde, un 26 de septiembre, el horror que desmanteló ante todo el mundo el antro de suciedad que representa la alta burocracia coludida con el alto narcotráfico, y el piso de la politiquería cimarrona se zarandeó, y el hombre de 11 reformas, de las 11 reformas, perdió la estabilidad, y el rostro se le desencajó y sus rasgos se le crisparon, y el hombre prefirió irse a la China. Es México. Tengo aquí el semanario de hoy con tantísimas acusaciones. Por ejemplo, diversos hechos y testimonios apuntan a que la inacción del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala los pasados 26 y 27 de septiembre no fue casual. La inacción de este batallón, el número 27, no fue casual. Los jefes castrenses tenían una excelente relación con el exalcalde José Luis Abarca y con su esposa, y el día del ataque a los normalistas no hubo presencia militar sino hasta mucho después del tiroteo, cuando las víctimas buscaban ayuda médica, la cual prometieron, pero no dieron. Hay otros datos. El año pasado, el jefe de la policía de Cocula acusó a los integrantes de ese batallón de proteger a delincuentes, y hay un caso documentado de cuando levantaron y desaparecieron a 6 jóvenes igualtecos en el 2010.
Pero no únicamente ese dato, la síntesis del reportaje que publica en el semanario Patricia Dávila. El procurador Jesús Murillo Caram ofreció el mensaje oficial más importante que se ha emitido en torno a la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Todo sugiere, afirmó, que los muchachos fueron asesinados e incinerados por el narco, de modo tal que no se trata de un crimen de Estado. Sin embargo, las lagunas y las contradicciones abundan. ¿Por qué se minimiza la participación de actores estatales? ¿Por qué el sacerdote Alejandro Solalinde supo lo ocurrido casi un mes antes que la Procuraduría? ¿Cómo tres sicarios, lograron controlar a 43 jóvenes? Así, los padres de las víctimas rechazaron el mensaje, igual que lo rechazó Amnistía Internacional. Y algo más, los fracasos que la PGR no menciona. La causa penal 100/2014 sobre el ataque y secuestro de los estudiantes de Ayotzinapa revela la debilidad y falta de pruebas en la investigación de la Procuraduría General de la República, apunta Anabel Hernández, sí, en su reportaje. El juzgado que analiza el caso liberó a 7 policías de Cocula e Iguala, rechazó otorgar órdenes de aprehensión contra 4 presuntos culpables y siguen prófugos 19 coacusados. Jurídicamente la situación es clara. Hasta el momento no hay culpables confirmados, ni se puede asegurar dónde están los jóvenes desaparecidos. Aquí algunos comentarios sobre este hecho atroz, horroroso. Dice John Valley: hace solo un par de semanas, la escena política mexicana era ocupada por las grandes reformas y el anuncio de importantes proyectos de infraestructura por parte del presidente, aquí su nombre. El silencio sobre la violencia y el narcotráfico como estrategia comunicacional parecía arrojar resultados. El silencio. Funcionarios del gobierno habían aprendido el libreto de que la guerra contra las drogas y los más de 60,000 muertos eran parte del pasado. Se hablaba del narco solo para mostrar importantes capturas, mientras que la trágica penetración del crimen organizado en los territorios seguía su curso sigilosamente. Pero llegaron Tlatlaya e Iguala. La bestialidad puso al gobierno de EPN, sí, en una difícil situación, con una compleja crisis de corrupción, impunidad, violencia y barbarie. Desde entonces la incertidumbre ha sido la regla. La pregunta que surge es si la impunidad y las evasivas serán otra vez la respuesta del Estado, o si habrá algo nuevo que permita superar una situación que ha horrorizado a los mexicanos. En un principio, y perdonen ustedes mis valedores que haga correcciones sobre el lenguaje, porque son importantísimas, porque el lenguaje es el principal corrompido por parte de todos los mexicanos, la gran mayoría. Muletillas, formas de hablar defectuosas y sobre todo esta
abyecta inclinación, el culimpinarnos ante el inglés en la cuestión de vocablos a los que nosotros hacemos clones de ellos, y entonces es horrible cómo hablamos y cómo escribimos. Dice aquí, en un principio la administración de EPN trató de ignorar, trató de no hacerle caso, de minimizarla, de silenciarla, pero no de ignorar. Eso es imposible. Ignóralo. No, ¿cómo lo voy a ignorar? Hay que decir, no le hagas caso, no te lo tomes en cuenta, pero ignorar. Lo pongo de relieve porque todo mundo dice, ignóralo. No se puede. Si ya se supo, si ya se tomó en cuenta, no se puede ignorar. Minimizarlo, pero no olvídalo, ignóralo, no. En un principio la administración de EPM trató de ignorar y encubrir. Si se encubre es porque no se ignoró. Ignorar y encubrir el incidente. Para algunos el PRI volvía a los simulacros. Sin embargo, luego de que una revista publicó lo ocurrido, miren, ustedes saben el resto. El resto, todo lo que sucedió después de la revelación a que se refiere el articulista. Las buenas intenciones del presidente no corresponden a lo que realmente puede hacer. Para mí, mis valedores, no hay buenas intenciones en esto. Por el momento no parecen estar dadas las condiciones para un pacto político que involucre a los principales partidos y que le permita al PRI investigar a los gobiernos estatales y locales de manera independiente. No hay aquí, no hay conciencia de enemigo histórico. Todavía se le da a estos el beneficio de la duda. Quien crea, esto es de Rafael Cardona, quien crea en el abatimiento de todo un sistema de complicidades sobre el cual se cimenta el edificio de poder en México, se cimienta, dice, el edificio del poder en México, y cuyo diseño permite el encubrimiento y la impunidad como garantía de funcionamiento, está equivocado. México funciona por la corrupción. El poder nacional consiste en administrarla, orientarla y darle un sentido hasta distributivo. Es un elemento casi cultural. Estoy de acuerdo, mis valedores. Quien crea en el abatimiento de todo un sistema de complicidades sobre el cual se cimienta el edificio del poder en México y cuyo diseño permite el encubrimiento y la impunidad como garantía de funcionamiento, está equivocado. Para comenzar deberíamos, ya la parte que alude al catálogo de buenas intenciones, esto ya no va conmigo. José Miguel Vivanco es el director para América de Human Rights Watch. Acaba de terminar una gira por Guerrero y el Estado de México para investigar los dos casos que han convulsionado el país: la desaparición de 43 estudiantes en Iguala y la matanza de 22 civiles a manos del ejército en Tlatlaya. Y se le pregunta el País, el periódico, a José Miguel Vivanco, le hace la siguiente entrevista. Pregunta: ¿está México mejor o peor en materia de derechos humanos que antes de la llegada del presidente Peña? La respuesta: está igual,
hay una continuidad en las políticas antinarcóticas y siguen los cuerpos de policía mafiosos e incompetentes. Se mantiene un contexto de impunidad con escasos resultados en las investigaciones, sobre todo de desapariciones. No es posible sostener que se vaya a mejorar. Pregunta: ha señalado que Iguala solo es comparable a Tlatelolco como crisis de derechos humanos. ¿Confía en que México salga de esta situación? Respuesta: depende de si hay voluntad política de lograr resultados. Y yo creo, mis valedores, que no la hay. Sigue José Miguel Vivanco: de Tlatelolco nunca se salió, nunca se estableció la verdad completa, y tampoco en Chiapas o con los abusos en el mandato de Felipe Calderón. ¿Le parece adecuada la reacción gubernamental en el caso de Iguala? Tlatlaya e Iguala son un test, así dice, para la credibilidad del gobierno actual. Estos casos deben ser resueltos sobre las bases de pruebas sólidas y confiables, no sobre soluciones políticas ni atajos. Lástima, porque es catálogo de buenas intenciones. ¿Cree que hay una responsabilidad de Estado en lo ocurrido en Iguala? Ay, contesta José Miguel Vivanco, hay una responsabilidad de Estado. Aunque detrás esté el narco, son funcionarios públicos, policías de Iguala los que atacan y secuestran. Y después hay un fallo en la reacción estatal y federal. A mí no me parece que sea un fallo, a mí me parece, mis valedores, complicidad. ¿Cómo sitúa a México en derechos humanos respecto a otros países de América? No hacemos rankings, caramba, no hacemos rankings, hay demasiada diferencia, pero en violencia, corrupción e impunidad y violaciones de derechos humanos en la guerra contra las drogas, México está entre los casos más graves desde la época de Calderón. De sus palabras se deduce que el gran problema mexicano es la impunidad. Es la impunidad, la falta de rendición de cuentas. Los poderosos no pagan, hay permanentes atajos, no hay investigaciones serias, los casos se resuelven mediante presiones y abusos, impunidad. Por ejemplo, es que desde el 2006 no se haya registrado ninguna condena por desaparición forzada en México. Hay que pensar en Calderón. Y ese es el contexto que permite a policías como los de Iguala disparar sin rendir cuentas a nadie. Y que hay permanentes atajos, acusa Vivanco. Anacarsis decía que la ley es una red de agujeros que pesca pequeños peces y deja huir a los grandes, a los tiburones. Esta ley de anacarsis es la que se aplica en nuestro país. Anacarsis, un filósofo de la antigüedad griega. Jesús Silva Gerso Márquez. Bueno, se tiene que agregar el Gerso. Bueno, ¿cómo llamará el futuro a nuestro tiempo? Dice. ¿Con qué palabra designará estos años nefastos de México? Desde luego, en distintos ámbitos de la vida económica hemos aprendido y hemos logrado cosas. El pluralismo se ha asentado en muchas partes y algunas libertades se han expandido, pero ¿es esa la marca esencial de nuestra vida pública o es más bien rareza entre la descomposición reinante? México vive desde hace ya muchos lustros
un terco proceso de degradación. Antes que en la línea ascendente del progreso estamos trepados en el declive. Hoy la crisis de México no es solamente una crisis de conductor, ni proviene todos nuestros males del poder. La depredación nacional ha tenido en todos nosotros cómplices activos durante mucho tiempo. Una larga historia de autodepredación es la que desemboca en nuestro presente. Tenemos derecho a sorprendernos del país inhóspito que habitamos. Si hemos olvidado la ciudad y la escuela, si hemos torcido tercamente la ley a nuestro antojo, si hemos decidido cohabitar con el delito, si hemos dejado a su suerte a los más vulnerables. La ley en lo pequeño y en lo grande siguió en subasta. La educación fue usada durante años para las transacciones del poder. La corrupción fue royendo las ciudades hasta convertirlas en trofeos de fealdad y de basura. La prensa se acomodó para no incomodar. No, fue mucho más que su intención fue mucho más allá de simplemente no incomodar. Quiere decir Silo Jesús Márquez, quiero decir que esta crisis no tiene apellido ni tiene un único causante, que no es crisis de partido ni crisis económica. Siendo tan extenso el miedo, tampoco se trata solamente de una crisis de seguridad pública. Vivimos, y en eso yo estoy de acuerdo, vivimos una crisis nacional que hemos gestado tenazmente. No apareció ayer, no se resolverá pronto. Será tarea generacional el recuperar la posibilidad de convivir. Peleles, ¿no? Estos son comentarios de Jorge Ramos Ábalos, Jorge Ramos Ábalos, y aparecen en Reforma. Como periodistas estamos obligados a reportar que hay muchos mexicanos que están pidiendo la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. No reportarlo sería mentir, hacerle el juego al gobierno, o peor aún, autocensura. Miles han pedido su renuncia de la presidencia en las múltiples protestas por la desaparición de 43 estudiantes y en las redes sociales. Los testimonios, los videos y los tweets, ahí están. No estamos inventando nada. Así que hablémoslo. ¿Por qué piden su renuncia? Por incapaz, dice Jorge Ramos Ábalos. No estoy de acuerdo. ¿Qué incapaz va a ser? ¿Por qué piden su renuncia? Por incapaz. Por no poder con la violencia que aterra al país, por los altísimos índices de impunidad y corrupción, por tener una política de silencio frente al crimen y sobre todo por la terrible y tardía reacción ante la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero. Hay que agregar a esto la mentira sostenida durante mucho tiempo de que lo de Tlatlaya, las víctimas cayeron durante una acción armada.
a balazos, no, ya estaban rendidos. También eso hay que apuntársele. Peña Nieto, dice Ramos Ábalos, Peña Nieto actuó con incomprensible indiferencia y negligencia. Se tardó 11 días en hablar en público desde que ocurrieron las desapariciones. Se ha negado a realizar una sola conferencia de prensa o una entrevista con un periodista independiente. De hecho, no ha respondido a una sola pregunta sobre el tema y tuvieron que pasar 33 días para reunirse con los padres de los estudiantes desaparecidos. Todos errores. Eso es precisamente lo que un presidente no debe hacer nunca. Busca si puedes leer algunos. No debe hacer nunca. Un presidente nunca debe esconderse y Peña Nieto se ha escondido. No ha querido dar la cara. Me ha tocado, dice Ramos Ábalos, me ha tocado cubrir muchas crisis internacionales y los mandatarios generalmente salen en público, responden preguntas y toman responsabilidades de los hechos. No es el caso de Peña Nieto. Y cuando el presidente no preside y se achica, deja el país a la deriva. En México los presidentes no renuncian. Hay muy pocos casos en nuestra historia, digo yo, Pascual Ortiz Rubio es uno de ellos. Hay muy pocos casos en nuestra historia. Se quedan 6 años en el poder, pase lo que pase, pero la Constitución sí contempla, caramba, contempla una salida. El artículo 86 de la Constitución mexicana dice: el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. Hasta aquí la cita. Es causa grave lo que está pasando en México respecto a la inseguridad, impunidad e incapacidad para gobernar. Aquí unos datos, dice. Una encuesta del INEGI confirma que el primer año de Peña Nieto fue peor que los últimos 2 de Felipe Calderón. Hubo más secuestros en el primer año de Peña Nieto que en cualquiera de los 6 de Calderón. Esto según la Secretaría de Gobernación. Y el 2014 también viene mal. Aquí datos oficiales. ¿Cuántos mexicanos quieren la renuncia de Peña Nieto? No hay todavía ninguna encuesta que se haya atrevido a preguntarlo. Lo cierto es que para millones de mexicanos, Peña Nieto no ganó limpiamente la elección del 2012 y esa percepción de ilegitimidad complica su mandato. Además de tener una elección cuestionada y un apoyo minoritario, solo 38% del voto, ahora no puede con el puesto, le queda grande, eso es grave. Ante la violencia, Peña Nieto ha sido un presidente débil, huidizo. Prácticamente se esfumó ante la matanza del ejército de 22 civiles en Tlatlaya y ante los muertos de Guerrero. Lejos quedaron los discursos triunfalistas por las 11 reformas y la construcción del nuevo aeropuerto capitalino. Peña Nieto, desde luego, no va a presentar su renuncia, ni este Congreso, con sus complicidades y alianzas, se atrevería a sugerirla. El gobierno seguramente dirá que los pedidos de renuncia al presidente son producto de un pequeñísimo grupo de radicales y resentidos, pero eso no es cierto. Esto apunta a un vibrante y naciente movimiento cívico y democrático. No estoy de acuerdo en la parte de cívico y democrático. Tenemos todavía mucha falta de cultura política como para encontrar una verdadera estrategia y una táctica adecuada. Sigo leyendo, pero eso no es cierto.
Esto apunta a un vibrante y naciente movimiento cívico y democrático. La marcha, válgame, la marcha al Zócalo de 22 de octubre fue una de las más grandes de este siglo en México. Imposible no verlo. Es irónico que uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido México haya perdido el apoyo de los jóvenes, dado que el presidente pueda ir hoy a alguna... dudo que el presidente pueda ir hoy a alguna universidad del país. El futuro ya le dio la espalda a Peña Nieto y no habrá viaje internacional sin protestas por las violaciones a los derechos humanos en México. Pedir la renuncia de Peña Nieto es por ahora solo un ejercicio de libertad de protesta, y como reporteros lo debemos contar. Cuando hay abusos de poder, el periodismo tiene que ser contrapoder, dice Jorge Ramos Ábalos en su artículo del Reforma del pasado 1 de noviembre. Este sí lo puedes leer, dices. ¿O qué es lo que dices? No, que ese tú habías dicho que no. No, este no. Bueno, pues esto parece ser un indicio del estado de ánimo colectivo en este país. Pero repito, ojalá que México cambiara, que llegáramos a ser ciudadanos a la manera como lo dice el clásico griego antiguo. Ciudadano es el que puede darse, los ciudadanos, la comunidad de ciudadanos puede darse un gobierno al que obedece como su mandante. Ese es el ciudadano. De otra manera, pues es un individuo. Entonces, no creo que esta sea la estrategia adecuada, la táctica tampoco, pero sí el estado de ánimo colectivo. Prenden enojo y violencia. Incendia y rompe un grupo de encapuchados la entrada principal de Palacio Nacional. Atacan también Palacio en Chilpancingo. Un grupo de manifestantes, fíjense en esto, un grupo de manifestantes logró tirar la primera línea de vallas aquí en el Zócalo y luego cayó la segunda. Los guardias del Estado Mayor desaparecieron del lugar. Así están las cosas. Pero un momento, que para el habitante de Los Pinos no todo está perdido en lo que se refiere a los periodistas, también tiene defensores. Ciro Gómez Leiva: presidente, usted no mató a los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Qué clase de confusión tan colosal es esta? Presidente, usted no los mató, ni siquiera por omisión. Pero mis valedores, sea como sea, aquí está lo importante. Uno de los huérfanos de su hijo, perdido el 26 de septiembre, el 27 cuando fue sacrificado posiblemente, dice, y lo que dice este padre sin su hijo me recuerda lo que dijo el padre sin su hijo en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, todavía en la impunidad general, en lo general en la impunidad. Matilde Gómez del Campo, muy cercana a Felipe Calderón, ella era una de las dueñas de la guardería ABC. Bueno, lo que dijo, primero voy a decir lo que acaba de expresar el padre de uno de los de Ayotzinapa, de los estudiantes,
y luego el padre de una de las víctimas del ABC en Hermosillo, la guardería. Dice el padre de uno de los estudiantes de Ayotzinapa: siento en mi corazón que mi hijo está vivo, pero el maldito gobierno me dio una puñalada en lo más profundo de mi corazón, donde más me duele. Dice la canción que los hombres no deben llorar, pero la verdad es un pinche dolor que no soporto. Y el padre del hijo muerto en la ABC, la guardería: este es un gobierno, el pasado, este es un gobierno de mierda, mis valedores, esto es hoy México. Por eso mismo, mis valedores, cuánto necesitamos la cultura política para que estos movimientos no sean simplemente el espontaneísmo, lo que decían la llamarada de petate, y no me refiero a la cosa de droga, y que al rato todo termine y que el sistema de poder simplemente esté esperando que se enfríe la situación. No, por eso invito a todos ustedes, vayan conmigo los sábados a las 11 de la mañana, de las 11 a la 1 de la tarde, a seguir estudiando teoría política, basándonos en la historia, no en el corto plazo, en la historia. Estamos viendo por ahora el sistema neoliberal, y aún contraponiéndolo en esta última vez, la de ayer, con el dicho de Salinas de que él no fue neoliberal, sino que él impuso el liberalismo social. Es necesario que conozcamos la historia, que sepamos, que tengamos cultura política. De una manera, vamos a decir lo que dice, ¿dónde está lo que dice un señor? Aquí está. Por esta vez, perdóneme, señor Ramón Valdés, pero el pelele de Televisa, alias Peña Nieto, no, así no. Esto no es cultura política. Esto es simplemente, son ventosidades del hígado. Eso no. Entonces, teoría política, cultura política, nuestro taller de teoría política los sábados de las 11. Pueden llegar ustedes a las 11:30 porque pues somos mexicanos. Yo espero a la 1, nada más que me prolongo porque también, como el taller de lectura de hoy, de todos los domingos, de 1 a 2 de la tarde. Pues sí, pero como llegamos tarde, yo no, pero yo espero 1 y fracción a 2 y fracción de la tarde. Si se tratara de esperar yo a un hombre en una cita, lo espero 2-3 minutos. Si se trata de una mujer, la espero hasta 5 minutos. Si me interesa demasiado, y lo digo en el mal sentido, más de la cuenta, quizá hasta 10 minutos. Pero cuando se trata de cultura, espero lo que sea necesario, porque sé el elemento humano con el que estoy trabajando, y que aquí las distancias son muy significativas como para decir, es que había un tráfico. Miren esto, hubo un político, a ver si recuerdo su nombre, hace muchísimo tiempo que ocurrió lo que voy a contarles. ¿Cómo se llamaba que un hijo, le mataron un hijo? A ver si alguien me lo dice por teléfono. Este hombre trataba de ser
diputado, y allá en el sur, donde yo visitaba a una amiga, ofreció una conferencia de prensa. Terminó todo, vino una serie muy interesante de té y galletitas. Yo le di 2 traguitos a mi té y me comí como 8, 10, 15 galletitas nada más. Bueno, llegó al final un señor, esto hace mucho tiempo, todavía no se usaban transportes públicos como el que él inventó. Llegó un señor, un reportero, oiga, ¿qué fue lo que dijo? Pues ya terminó todo. Sí, pero hágame una síntesis de lo dicho. No, señor, empezó a la hora en que dijimos y se acaba de terminar. ¿Por qué no llegó a tiempo? Es que el periférico estaba atascado. Y ahí oí esto que dijo el político. Posiblemente yo me vine en helicóptero, porque yo estuve a tiempo. Entonces el helicóptero era una novedad. Yo me he de haber venido en helicóptero porque estuve a tiempo. Los pretextos, es que el periférico estaba, es que... sí, Gerardo Velázquez, aquí ya se trata, ya son los mensajes de ustedes. Acabo de verlo de Gerardo Velázquez, el precio de una casa de Peña Nieto, según esto, 86 millones de pesos. Sí, pero esto ya es otra cuestión, esto ya no viene muy al caso. Sí. Sí, no oímos. Rafael del Valle, ¿cómo ha medrado los del PAN desde que se inició este problema de Ayotzinapa? Dice Adolfo Juárez, perdón, me tomaron con un traguito a mi infusión. Adolfo Juárez, ¿cuánto tiempo vamos a esperar a que la gente aprenda teoría política? Vamos a esperar a que el pueblo ignorante, católico, apostólico, romano sea político. El tiempo es ahorita, debemos hacer una revolución pacífica. Pues qué contrasentido. Para hacer una revolución pacífica, Adolfo Juárez, se trata no ser ignorante. Lo de católico es otra cuestión. Aquí sale el condenado dogma, aquí enseñamos la oreja. Lourdes, los que quemaron la puerta del Zócalo anoche lo están haciendo el trabajo a Peña Nieto. Lo malo es que no explica por qué. Lilian Berín, le marco por la muerte de Jorge Saldaña, que acaba de morir y tuvo que irse a París por amenazas de un expresidente. Él tuvo que irse porque denunció muchas personas. Lilian Berín, he conocido 2 personajes, él es uno de ellos, que después de que estuve tan cerca de ambos, digamos hace 15 años, 20, volví a platicar con ellos, a tener trato en materia política, y caramba, qué poco o qué nada se había aprendido en materia de teoría política. Julián Carrillo, respecto al viaje del entreganieto a China, nos debe alertar sobre esta invasión silenciosa de los chinos a México. Enrique Magallanes, un saludo al programa, y que aquí, ¿qué dice? Y a quienes hacen posible el mismo, bueno, sí, gracias, que luego yo, dice, nuevamente los estudiantes vuelven a lanzar una embestida contra el Estado por las aberraciones del mismo sistema social. En el 68 fui partícipe, pero estuvo el 71 y el movimiento de la década del 80, profesores, petroleros, ferrocarrileros, estudiantes, médicos, pero el pueblo habla del problema, pero poco se involucra. Esto queda en la historia. Javier Rojas, los panistas comenzaron con estos levantones siguiendo la tradición del PRI, por lo tanto no es nuevo. La diferencia que tuvo trascendencia internacional. Pero mire esto, compañera Isabel, dice, comenzaron siguiendo
si se comienza, no se sigue. Está como aquí veo en el proceso precisamente de hoy, el principio nada más de un artículo de un Javier Sicilia que dice, es inédito esto que, ay, perdón, que no lo voy a repetir, pero es tal, se puede decir oxímoron, pero se dice también disparate. Es inédito esto que siempre ha estado, más o menos eso dice, es inédito esto que siempre ha ocurrido. Si me permiten, porque como ya lo dije, tengo que probarlo, aquí está. Vivimos una profunda crisis civilizatoria, es inédita pero no nueva. No, un momento, si es inédita es nueva, y si no es nueva ya no es inédita. Entonces, José Romero, seguimos padeciendo las atrocidades del crimen organizado. La embajada gringa desea halagar a las autoridades de México. Agarren diga usted Abarca, porque yo no pude, yo no pude, yo me quedé en Agarca. Caramba, José Cruz, que es extensísimo su mensaje. ¿Sí? Bueno, José Cruz, arde México de indignación, como ayer ardió la puerta del Palacio Nacional por la muerte y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Además, opino que la democracia en México está secuestrada por los tres poderes de la nación, ejecutivo, legislativo y judicial. Creo que los tres están de acuerdo para adueñarse de la riqueza de México, por eso la Suprema Corte no acepta la consulta nacional para discutir la reforma energética. No. La consulta nacional no hemos legalizado figuras como consulta nacional, plebiscito, mandato revocatorio y referendo que sean vinculantes. Entonces hay que conocer un poco más para acusar un poco más, y yo acuso todo mi agradecimiento a Crescencio Suárez en el control técnico, y aquí a Cuitláhuac Acuña, que no únicamente nos auxilia en el teléfono, sino que tiene la tarea principal de grabarnos este video. Y también agradecemos a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos también a Daniel Cruz. Pues nos veremos al rato en el taller de lectura, mis valedores, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!